nuevamente con ustedes esta noche y nos gozamos. ¿Usted se goza de estar en la casa del Señor? ¿Sí? Acuérdese que son viernes de avivamiento. Entonces el que no viene avivado, hay que avivarse acá, ¿verdad? Dice amén. Gloria a Dios. Hemos estado estudiando, usted recordará, sobre los sentidos espirituales para este tiempo final. ¿Se acuerda? Eso hemos estado viendo los días viernes. Y el subtema de hoy es siempre en relación a los oídos espirituales, con una frase que aparece en el Nuevo Testamento. La busqué en el Antiguo Testamento si había algo parecido, pero no lo encontré. Y es una frase que el Señor, cada vez que trasladaba algo que no era muy fácil de entender, Él decía esta frase. Creo que tiene una profundidad que nosotros tal vez no hemos logrado entender cuando Él la usaba. Y es la frase: el que tenga oídos para oír, oiga. Pareciera una frase sencilla, pero en los contextos en los que se usa, como lo vamos a ver hoy, creo que vamos a sacar mayor provecho. Yo quiero poner aquí un cronómetro. Quiero no pasarme hoy porque necesito ministrar, para que usted no se vaya rapidito al nomás terminar el culto. Quizá usted tiene que hacer y por eso sale corriendo, los que salen corriendo, pero por esa razón voy a tratar de ser lo más puntual posible en lo que quiero trasladarle en esta noche de parte del Señor. Entonces, cuando el Señor enseñaba algo difícil de entender, y el ejemplo que vamos a poner se encuentra en Mateo capítulo 11 y verso número 8. Pidámosle al Señor que Él nos hable en esta noche. Padre, gracias, porque sabemos, Señor, que en tu misericordia nos has permitido tener vida, venir a tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre. Gracias por este grupo de tus hijos que hacen el esfuerzo en un día difícil, Señor, de tráfico, difícil por cansancio laboral, pero gracias, Señor, porque tú nos das nuevas fuerzas. Te pedimos, Señor, que nos des de tu gracia esta noche, una vez más, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo nos permita trasladar, Señor, lo que tú anhelas que nosotros conozcamos y experimentemos. Quita todo estorbo, Señor, en los ambientes. Quita, Señor, todo obstáculo, Señor, toda preocupación en nuestras mentes también, en nuestro corazón. Que podamos por este tiempo estar con oídos para oír lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Jesús, amén. Mateo capítulo 11, verso 8, en lo que compartía al iniciar, usted se va a dar cuenta que en este contexto el Señor hace una pregunta a aquellos que estaban escuchando lo que Él estaba hablando o tratando de contestar a los emisarios de Juan el Bautista. Ese es el contexto. Usted lo puede ver despacio. Yo tengo que ser puntual por razones de tiempo. Parece que Juan el Bautista empezó a tener dudas. ¿Cuántos aquí han tenido dudas alguna vez? ¿Sí? ¿Ha tenido usted dudas? Qué bueno, que es sincero. Eso me hace recordar que cuando el hermano Otto se convierte, ahí en una campaña con un evangelista de apellido Banjoni, argentino, él cuenta en su testimonio que le entraron muchas dudas, porque se salió de su turno hospitalario, como médico, estaba de turno, y se fue con otro colega a oír a Banjoni en 1962, noviembre del 62, imagínense. Y lo interesante es que
Los que han oído el testimonio saben que la palabra provocó en él sentimientos muy fuertes y empezó a llorar. Y estaba un poquito, porque los hombres no nos gusta que nos vean llorar, ¿verdad? A usted sí ya le gusta que le vean llorar. Bueno, yo no veo muchos hombres llorar aquí, poquitos, porque nos cuesta recordar que los sacos lagrimales el Señor los creó para que los hombres también los usemos. Si no, solamente se los hubiera dado a las hermanas. Entonces dice que de reojo vio que su colega también estaba llorando por el impacto de la palabra. Entonces regresa al hospital, pero inmediatamente le empiezan dudas. Y me imagino que el poco tiempo de la noche seguramente no durmió, se levantó temprano y saber cómo descubrió dónde estaba el evangelista y le fue a tocar temprano. Y le dijo: vengo porque tengo muchas dudas. Pero lo que me sorprende es lo que le dijo el evangelista. Yo tengo más, le dijo. O sea que las dudas llegan. Y Juan el Bautista tenía dudas. Pero ¿por qué le sobrevinieron las dudas a Juan el Bautista? Porque había caído en la cárcel. Y me imagino que esperaba que el Señor lo salvara. Entonces mandó 2 emisarios. ¿Eres tú o esperamos a otro? Solo así, ¿verdad? Y el Señor entonces dice en el verso 8 del capítulo 11 de Mateo: mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Note que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero otra vez les pregunta: ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y aquí empieza a decir el Señor cosas complicadas. ¿Alguno ha leído este pasaje antes? ¿Sí lo ha leído? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Entonces, ¿qué sería Juan el Bautista? No nos vamos a ir por ahí porque no es el tema. Pero la idea es que nos preguntemos si era más que profeta, ¿qué era Juan el Bautista? Pero dice el verso 10: este es de quien está escrito. Fíjese que se escribió cientos de años atrás acerca de este hombre que está diciendo que no usaba ropas finas, está diciendo que es más que un profeta. He aquí, yo envío mi mensajero. El que inspiró al profeta que dijo esto o que escribió esto, sin duda era Dios. Y entonces este hombre era su mensajero. Delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Es como que está dialogando el Padre con el Hijo, hablando que el Hijo va a tener un mensajero. O sea, mire qué interesante este personaje que sabemos que era Juan el Bautista. Tal vez en el cuadro rojo, sí, no se va a leer, pero vaya a Mateo capítulo 3, verso 1. Mateo capítulo 3, verso 1, para el 3. Yo voy a intentar leerlo acá en estas letras chiquititas, pero dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías. El profeta del Hijo. Isaías es el profeta del Hijo. Dice, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces, está identificado a través de estos pasajes que se refiere a uno que era más que profeta,
llamado Juan el Bautista. En verdad os digo, sigue diciendo el capítulo 11 de Mateo, verso 11, que entre los nacidos de mujer, déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Usted cree que Jesús estaba molesto porque Juan el Bautista estaba dudando de él? Acuérdese que el contexto es: ¿eres tú o esperamos a otro? Esto hay que hacerlo un poquito práctico. Cuando dudan de usted, usted se pone contento. Entonces, ¿usted cómo hubiera respondido a Juan el Bautista? Le hubiera dicho un montón de cosas, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: mira, díganle a Juan que los muertos resucitan, los sordos oyen, los cojos caminan, los ciegos reciben la vista. El Señor no estaba molesto. Qué diferente es el Señor a nosotros, ¿verdad? Pero el modelo es Él. O sea que nosotros tenemos que ser honestos, qué tan lejos estamos de ese modelo, pero necesitamos avanzar hacia ese modelo. Entonces, en lugar de hablar mal de Juan y decir este incrédulo, no vio pues cuando yo llegué al río Jordán que el Espíritu Santo descendió como en forma de una paloma, se posó sobre mí y no oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Y ahora me manda a decir si soy yo o esperamos a otro. Note usted cómo los que nos pueden atacar, porque mire, a veces los hijos no creen en sus papás, en sus padres, ¿no es cierto? Los atacan. Dichosos los que tienen hijos chiquitos, porque dicen que cuando crecen a veces se portan mal. A veces la esposa duda del esposo: ¿a qué hora veniste vos? Me dormí, no habías entrado. Y normalmente uno se molesta si hay ese tipo de requerimientos, pero el Señor se pone a hablar de Juan el Bautista de una manera tan tremenda que dice: es más que un profeta, de los nacidos de mujer. Eso está refiriendo a todos los que han nacido de mujer. Dice: no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer. Entonces, ¿qué era el Señor? ¿Fue algo diferente ese nacimiento? Por supuesto. Pero note entonces cómo dice: sin embargo, ya que hace una diferencia bien tremenda. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es como para rascarse la cabeza. ¿Qué está diciendo el Señor? Acuérdese que la voz que iba a preparar el camino del Señor venía diciendo en Mateo 3: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces están hablando de una nueva etapa. ¿Me está entendiendo? La encarnación del Verbo trajo un cambio de la manera de tratar Dios con los hombres. Es cierto que el Señor guardó la ley, porque la ley, el único que la guardó, la abolió. Y entonces sabemos que se establece un periodo de gracia, en el que gracias a Dios todavía nosotros estamos. Entonces entendemos que aunque Juan, de los nacidos de mujer, era el mayor, en la nueva etapa de los nacidos de nuevo, después de que el Señor muere, resucita, asciende y se sienta a la diestra del Padre, dice: el más pequeño es mayor que él, porque iba a entrar una etapa donde el Señor iba a salvar a los de la iglesia, y especialmente dentro de la iglesia iba a sacar a su novia.
Espero que usted me esté entendiendo. Verso 14. Y aquí es donde todavía se tira el Señor una bola rápida de fuego, que el catcher tenía que ver qué hacía, porque tal vez se iba a ir hasta atrás. Los que saben de béisbol saben que algunos pitchers tiran las pelotas con un brazo así, ya sea zurdo o derecho. ¿A cuántas millas por hora? ¿Quién sabe? 130, 140 kilómetros por hora. Por ahí, ¿verdad? Bueno, no sabemos mucho de deportes y no nos interesa mucho. Pero la bola rápida venía en el verso 14 y dice, y si queréis aceptarlo. No solo ya los había dejado todos surumbos, ¿verdad? A los que estaban oyendo esto. Porque tantas preguntas que uno se hace al leer eso. Él es Elías. ¿Quién? ¿Quién es Elías? ¿De quién estaba hablando? ¿Y cómo así? Y si queréis aceptarlo, Él es Elías. Porque se acercaron a Él y le dijeron, ¿tú eres Elías? ¿Tú eres el Mesías? Le dijeron a Juan. ¿Te acuerdas? Entonces, dice el que había de venir. ¿Dónde está profetizado eso? En Malaquías capítulo 4. Yo no me voy a meter a eso porque no es el tema. Solo estoy tratando de explicarle lo difícil de lo que el Señor está diciendo. Y sus oyentes sí oían las palabras, pero no tenían oídos espirituales. Que es lo que estamos tratando de ver, que en este tiempo final, hermanos, lo que necesitamos es tener ojos espirituales y oídos espirituales. Entonces el Señor, me imagino que hicieron una cara rara, ¿verdad? Saber qué cara hicieron sus oyentes, que entonces inmediatamente les dijo, el que tiene oídos, que oiga. Pero ya hemos dicho estos viernes últimos que no estamos hablando de los ojos naturales, ni estamos hablando de estos oídos naturales, sino que cuando el Señor mira que no le entendieron, Él dice, el que tiene oídos, que oiga. Lo que quiero que usted note es que esa generación no entendía, no tenía oídos, no tenía ojos, y por eso el Señor les hablaba por parábolas. Sospecho que así como fue la generación en la primera venida del Señor, así será esta generación en su segunda venida, porque es un ciclo que se está cerrando. Entonces, tenemos que pensar, hermanos, en esta noche, los que estamos aquí, porque hicimos esfuerzo para venir, ¿verdad? Si usted tiene oídos o no tiene oídos. Si usted tiene ojos o no tiene ojos. Tenemos que encontrar una manera de tener testimonio que tenemos oídos, porque Él vuelve otra vez. ¿Y será que va a haber una voz, así como hubo una voz antes? ¿Se va a repetir el ciclo? Bueno, entendemos que por eso al final de Malaquías dice que el profeta Elías va a venir a hacer una operación. Y si nosotros no entendemos nada a estas alturas del partido, si seguimos viniendo a los cultos, pero nos vamos más o menos como venimos, o realmente estamos escuchando lo que el Espíritu nos quiere decir en este tiempo. Es una reflexión muy importante que necesitamos nosotros responder. Si
se presentara aquí físicamente y nos hiciera la pregunta, después de hablarnos algunas cosas, el que tiene oídos para oír, oiga, es porque está discerniendo que hay pocos, muy pocos. Entonces hoy más que nunca nosotros tenemos que tener ese testimonio. Muy bien. Fíjese que cuando él termina de explicar la parábola del sembrador, que hace 8 días hablamos un poco de eso, por eso es importante el seguimiento. Cuando uno es cometa en las iglesias y aparece, o cada vez que hay privilegio, o cada vez que tenemos tiempo, perdemos la continuidad. Como oveja, que fui del hermano Otto, perdón, yo también trabajaba en lo secular y duro, aunque nunca el trabajo fue una excusa para mí, nunca, ni en mi estudio universitario tampoco, para dejar de servir al Señor. Por eso cuando a mí me dicen, es que no vengo por los estudios, es que no vengo por el trabajo, es que aquí y es que allá, yo no muy les creo, fíjense, aunque los tiempos han cambiado. Pero lo que sucede es que si yo tenía un privilegio en la iglesia o no lo tuviera, para mí era un deleite ir a oír la palabra bendita del Señor, y entonces si me tenía que desvelar para hacer lo que no hice en ese tiempo, lo hacía. Claro, estaba joven, hoy ya no aguanto mucho las desveladas, pero al terminar de explicar la parábola del sembrador, hermanos amados, en Mateo 13, verso 9, él termina de explicar y dice, bueno, aquellos que la semilla se les sembró en buen terreno, pueden fructificar a 30, pueden fructificar a 60 y pueden fructificar a 100. Y nosotros los del IMSS sabemos que los de 30 es el rebusco. Los de 60 es la cosecha. Y los de 100, las primicias. Pero la buena o la mala noticia, no sé cómo la quiera tomar usted, las primicias son las que se van con él. Entonces, nuevamente los discípulos, porque los llamó aparte, los cercanos, no la gran multitud, porque a la gran multitud les dijo las parábolas y no las entendieron. Pero en el contexto ya vimos que era juicio. Llama a sus discípulos y otra vez la frase, el que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué Jesús repetía eso? Porque él discernía. Hemos entendido que el Señor ministraba como un hombre ungido, ¿sí? Él no ministraba en ese momento omnisciente u omnipresente. Él ministraba como un hombre ungido. Es más, Mesías significa ungido. Y él, dijimos también, que no empezó su ministerio sin unción, sin ser lleno del Espíritu Santo. Y por esa razón, yo he entendido, hermano amado, y también le he comentado, que el estar escarbando, platicando con testigos que estuvieron muy cerca del doctor Ríos cuando era una iglesia más chiquita que esta, a mí me está sorprendiendo porque estoy descubriendo las verdaderas bases sobre las cuales realmente el avivamiento que se dio en el IM, que anhelamos, yo lo anhelo. ¿Usted no? Porque necesitamos avivarnos. Si nosotros estuviéramos avivados, esto estuviera lleno. Y todos los que ponen excusas para no venir, el avivamiento los traería. Hasta harían arreglos en sus trabajos. Mire, ¿puedo entrar a las 6 de la mañana? Porque yo necesito salir a las 4 de la tarde.
Y como los cristianos somos buenos trabajadores, ¿verdad? ¿O no? Es que los hijos de Dios tenemos que ser los mejores trabajadores, los más eficientes, los más puntuales, los que no se toman 20 tazas de café con tal de no trabajar. Y cada vez que salen, se toman una tacita de café y pasa el tiempo y en lugar de trabajar 8 horas, trabajan como 4. No, los hijos de Dios tenemos que ser honestos. Nos pagan por 8 horas, trabajemos 8 horas. Aunque no haya amenes. ¿O no es así la cosa? Así debe ser, tenemos que ser bien éticos. Entonces, ¿sabe usted que esos cultos de iglesia chiquitita, donde surge el avivamiento, del que nosotros fuimos bendecidos, el hermano Otto estaba tan claro, porque acababa de ser bautizado con el Espíritu Santo, que no había culto donde no se ministraba bautismo con Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay personas que no hablan lenguas y quizá llevan años, tal vez hasta se desanimaron. Pero si el Señor no empezó su ministerio sin unción, ¿por qué nosotros nos aventuramos a hacer las cosas sin unción? Amén. ¿Cómo se buscaba el bautismo con Espíritu Santo? Como hoy la gente cristiana busca el oro y la plata. Y la Biblia dice, si así como buscáis el oro y la plata, me buscarais a mí, dice el Señor, me encontrarían. Si con ese afán, con esa vehemencia, con esa disposición, con esa energía que se busca lo material, entonces aquel que no era bautizado en Espíritu Santo, en aquel tiempo, pero ¿no cree que debería ser mejor ahora? Que nos estamos acercando al momento en el que el Señor va a venir. ¿Cómo va a encontrar a la novia? ¿Toda fría? Hable sus lenguas, hermano. No, hable sus lenguas con libertad. Ay, ¿sabe usted que muchos pentecostales en el mundo entero están dejando de hablar en lenguas? ¿Porque se enfriaron? Y algunos que creen que son muy inteligentes en la Biblia, hasta están diciendo, es que el bautismo con el Espíritu Santo no necesariamente es con la evidencia de hablar en otras lenguas. Doctrina tradicional, doctrina humana. Pero vuelvo al punto. El Señor ungido discernía. Y al discernir, Él sabía que no le entendían. Entonces decía, el que tenga oídos, oiga, que oiga. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para tener oídos, hermanos. Dice amén. Cuando termina de explicar, solo que en este caso, la parábola del trigo y la cizaña, porque fueron las dos parábolas que Él enseñó de las 7. De las 7 parábolas de Mateo 13. ¿Las leyó? Yo le invité a que las leyera. Ay, hermano, no tengo tiempo. ¿Vio tele? Sí, hermano, fíjese que qué bonitas están las series. Hizo esto, hizo lo otro. Sí, para todo tenemos tiempo. Pero el que quiere ser celeste, que le cueste. Entonces, en Mateo 13:43, casi al final del capítulo, dice, explicando la parábola del trigo y la cizaña, dice, entonces los justos resplandecerán como el sol. Enseñanza del Señor. En el reino de su Padre. Solo en eso entenderían los que estaban oyendo.
Si normalmente en el Antiguo Testamento los judíos no lograban captar que Jehová fuera su padre, ese concepto de paternidad se desarrolla en el Nuevo Testamento de una manera completa. Y cuando termina la parábola dice, el que tiene oídos, que oiga. ¿Nota cómo lo repite? Cada vez que está explicando algo profundo, que incluso él lo explica, pero todavía no se entiende completamente. Bueno, yo continúo un poquito más porque el tiempo corre aquí. No sé por qué. Cuando uno predica, los minutos se van más rápido. Mire, el Señor enseñó que la sal, él le gustaba enseñar con cosas cotidianas que la gente usaba, y la sal pues se usa desde hace mucho tiempo, y dice, la sal insípida no sirve para nada. ¿Dónde dice eso? En Lucas 14:34. Por tanto dice, buena es la sal. ¿Se acuerda que la usaban para preservar los alimentos, las carnes? La sal se usaba dentro de los sacrificios, si usted ve el uso de la sal en los sacrificios del Antiguo Testamento, tenía una función. Entonces dice, por tanto, buena es la sal. Pero si también la sal ha perdido su sabor, es decir, se volvió insípida, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra, ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. En los contextos de los evangelios dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? Que nosotros le damos sabor al mundo, pero no al sistema, sino que preservamos. Nuestra función es de preservación. Quiere decir que en nuestro hogar, al ser sal, deberíamos de preservar a todos los que están cerca. ¿Cómo? Con nuestro ejemplo. Y seamos sinceros, ¿cómo cuesta? ¿Será que tus vecinos, cuando te has enojado con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, oyen en esas casas dúplex que a veces solo tienen una pared y que todo se oye, las malas palabras que a veces dices, hermano? Aló. Ay, no, hermano Sergio, yo ya no digo malas palabras. ¿Será o no será? ¿Aló? ¿Ha notado usted que cuando alguien en el mundo hablaba palabras de 3 y 4 y 5 pisos, se convierte, sirve al Señor, pero cuando lo ponen como 80,000 jicaques, se le sale una palabrita de esas? ¿Aló? ¿Será que eso puede pasar? Por eso es que el apóstol Pablo, como oía a los hermanitos que se convertían, les decía, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Con autoridad. Hablen palabras sazonadas con sal. Dime de qué hablas y te diré qué tienes adentro. Ay, a veces quiero decir cosas y antes de decirlas las pienso. Pero en este tiempo de redes, usted tiene la culpa porque me tiene de amigo. De repente uno mira lo que hablan, lo que escriben, pues. Recuerdo una joven que solo chistes subidos de tono
ponía en sus redes. Ya no está por aquí. Y entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Será que nosotros todavía tenemos permiso para contar chistes subidos de tono con nuestros compañeros de trabajo porque somos cristianos modernos? ¿Aló? Definitivamente no, ¿verdad? Porque somos sal y la sal preserva lo que está a punto de podrirse. Así se usaba la sal. Y con esa analogía el Señor dice, la sal insípida, es decir, la que no hace su función, esa se le tira, ni sirve ni para la tierra ni para el muladar. Y entonces les dice otra vez, porque estaban poniendo cara de... ¿Me entendían? O se hacían tal vez los tontos, ¿verdad? Pero decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ya van 3 veces, ¿verdad? Y es una frase que usaba el verbo hecho carne. Hay que ponerle atención. Entonces, si usted ya se cansó de que yo esté hablando de esto, yo solamente le quiero decir, el que tiene oídos para oír, que oiga, porque sin duda el Señor indudablemente no le ponga atención a ese animalito. Ya giré instrucciones, pero lamentablemente hasta el martes vienen las trampas. La razón es que tenemos un terreno baldío y por ahí se pone. Y ayer también que estaba yo aquí, me vino a saludar. Y pensé que si pasaba hoy, las hermanas iban a gritar, pero creo que los que más se pusieron nerviosos son los varones. Bueno, sigamos. Entonces dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Bueno, entremos al tema. Me queda media hora. Apocalipsis 1:10 dice, otro Juan, solo que este no era el bautista, sino que este es Juan el apóstol. Estaba yo en el Espíritu. Hermano amado, ¿qué será estar en el Espíritu? ¿Sabe usted qué es estar en el Espíritu? ¿O no sabe? Tal vez sabemos, estaba yo en la carne, viendo mi partido de fútbol. ¿Será que eso es malo? ¿Quién sabe? Depende cuántos partidos y a qué hora lo hace usted. Porque hay cosas que pueden ser buenas en ciertos momentos y malas en otros. Tal vez lo único que yo puedo decir ahí, basado en la palabra, es que bienaventurado aquel que no se condena en lo que aprueba. Lo que tú apruebes, vas a ser bienaventurado si no te condenas en eso que haces. Entonces dice Juan el apóstol en la isla de Patmos, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Aquí hay para quedarse muchos minutos, pero voy a ser puntual en el tema. Y note, Juan, como estaba en el Espíritu, tenía oídos. El que está en el Espíritu tiene oídos. Por eso es que el Pentecostés es clave. Si nosotros no hemos experimentado nuestro Pentecostés, es lo que más debemos anhelar. Si usted está en cualquier privilegio y todavía no es bautizado con el Espíritu Santo, le está costando más. Sería mucho mejor que se esperara. Ay, me voy a quedar sin servidores, no creo, ¿verdad? Para poder fluir en el Espíritu. Y oí. ¿Por qué oyó? Porque tenía oídos para oír. Detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta. ¡Tuturú! Más o menos, ¿verdad? Ya despertaron los que estaban durmiendo. Aquí hay analogías, pero era una voz fuerte. Así mero.
oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero ponga atención, estaba en el Espíritu. ¿Será que nosotros solo estamos en Espíritu cuando venimos a la iglesia o ni aquí? ¿Aló? Es que aquí podemos estar pensando en otra cosa, ¿verdad que sí? ¿Qué tengo que hacer mañana sábado? Doña Chonita va a llegar a la casa, pensando en doña Chonita, cuando todo nuestro ser debería estar enfocado y discerniendo por el Espíritu. Entonces Juan oyó voz de Dios que estaba en el Espíritu. Por eso no es casualidad que dice: estaba yo en el Espíritu. Él tenía testimonio en el día del Señor. Para nosotros el día del Señor son todos los días, no solo el domingo. Los sabáticos dirán el sábado. No sé si usted es fan de los miércoles, porque ahí es donde le dan, algunos trabajan domingo y les dan otros días de descanso. No, hay que estar todo el tiempo en el día del Señor. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener testimonio si vamos manejando, si vamos en el Espíritu. Mi hermano, usted todavía trabaja como piloto de Transmetro y usted le da uno pasaje gratis, ¿o no? El hermano es piloto de Transmetro. Bueno. ¿Será que toda la gente se porta bien, amable, hermano? ¿Será que algunas veces le sacan a usted un poquito la carne? Un poquito, dice. Sí, poquito. Porque hay situaciones complicadas, ¿verdad? En cualquier tipo de trabajo, actividad económica, hay problemas donde a veces a uno le sacan lo que uno dice: me sacaron el apellido, me sacaron el carácter. Pero no tenía razón para estar todo amargado Juan, que por la predicación del Evangelio. ¿Quién era este Juan? El jovencito que se recostaba en el pecho del Señor. Como usted tal vez no va a ir al desayuno de Cambiando las Proporciones, era el que todavía sacó adelante a los varones, porque fue el único que estuvo como varón al pie de la cruz. Y 3 mujeres, así que lo golearon 3-1 a los varones. Hay que cambiar esas proporciones. ¿Aló? Era el que el Señor dijo: he ahí tu madre, refiriéndose a María, su mamá, putativa, ¿verdad? La que había sido engendrada por el Espíritu Santo. Un vaso especial. Antes de morir se la encargó a Juan, muy cercano al Señor. Entonces, este Juan, en la isla de Patmos, probablemente a pan y agua, las circunstancias externas no lo afectaron para estar en la carne. Analicemos nosotros, los cristianos del siglo XXI, si no nos ponemos en la carne cuando las cosas no nos caminan bien. Nos falla el negocio, nos falla el trabajo, nos sacan del trabajo, nos bajan el sueldo. Nos dicen: mire, el contrato ya terminó. ¿Cómo se pone usted? Alegre. Ay, gloria a Dios, aleluya. ¿O cómo se pone usted? Este Juan sí no mandó mensajeros. Al fin y al cabo ya no estaba el Señor, pero este no dudó. Cuando también él estuvo en las situaciones tan difíciles como las de Juan el Bautista y tenía oídos. Entonces, en el verso 12, aquí tratando de entresacar en el capítulo 1 la experiencia que tuvo con el Cristo subido de volumen.
Este no fue el Cristo resucitado que caminó con los discípulos de Maús. Y aun cuando no lo reconocían y se desapareció delante de ellos una vez, operó lo que tenía que hacer en sus vidas. Dice, y me volví. Primero oyó detrás de él, oídos espirituales buenos, activos. Pero ahora se volvió para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi. Entonces Juanito tenía oídos y ojos espirituales. Nosotros no podemos conformarnos con menos, hermano. No podemos seguir siendo mediocres, porque el mediocre se va a quedar. Note que vamos a empezar a ver, porque hoy solo nos va a dar tiempo de ver qué le dicen a la iglesia de Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso tenía sus virtudes, pero tenía también problemas que vamos a tener que examinarnos si se parecen a los nuestros. Y entonces dice, y al volverme vi 7 candeleros de oro. ¿Dónde estaba él? En Patmos. Su cuerpo estaba en Patmos. Su estómago, me imagino que sus intestinos hacían ruido porque no había comido. Con eso le quiero decir que él estaba en la tierra, pero lo metieron por estar en el Espíritu en una experiencia. Necesitamos experiencias, hermano. De lo contrario, nos vamos a quedar con una religioncita aburrida. Quizá bastante conocimiento. El único que le sale huyendo cuando se acerca es el hermano Oscar. Bueno, sigamos aquí adelante. Vamos a reprender eso. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. Visión, ¿verdad? Ojos espirituales. Aquí estamos viendo ya los dos sentidos. Lo que le aconteció a Juan, yo creo que la iglesia del final le tiene que acontecer cosas así, porque, y no la parucía es que él se va a aparecer, pues. ¿Aló? Entonces dice 1:13, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Tremenda visión, ¿no es cierto? Algunos dibujan esto, ¿verdad? Tratando de imaginarse. Y bueno, esta imagen es un poquito difusa, porque al fin y al cabo es difícil que alguien sepa realmente cómo era el Señor. Pero quien hizo esto, usted puede notar que hay 7 candeleros, ¿verdad? El Señor en medio, y no sé si logra ver que en la mano derecha hay algo ahí que brilla. ¿Sí? ¿Lo logra ver? Bueno, sigamos pues. Verso 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido. Bronce, ojo, en la Biblia es juicio. Cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Vio y oyó. Pero note que primero oyó y después vio. Ese fue el orden. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Obviamente, uno se pregunta, ¿será que así lo vio Juan? ¿Y qué significaba realmente todo eso? ¿Tendrá significado los ojos de fuego? Son ojos escrutadores. Porque quiero que no pierda de vista usted en esta noche lo que va a significar según la explicación del Señor, porque gracias a Dios se lo explicaron a Juan,
¿Qué significaban los 7 candeleros y qué significaban las 7 estrellas que estaban en su mano derecha? En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Palabra, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo, a la división del alma y del espíritu. Su rostro era como el sol. A ver, dígame usted, cuando el Señor estaba en la tierra, ¿en qué lugar su rostro se puso como el sol, según uno de los evangelistas? En el monte de la transfiguración. No todos los evangelistas dicen lo mismo, pero hay uno que dice, su rostro se puso como el sol. Solo que aquí el volumen era aumentado. Yo quiero que usted note que el cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual que se nota que se le baja o se le sube volumen, según lo que se necesite. Y aquí se ve un volumen fuerte. Y Juan lo mira de esa manera. Pero ahora nos van a explicar, porque el que tenía oídos, que era Juan, que estaba en el Espíritu, y tenía ojos, dice, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Yo quiero que usted note algo. El Cristo que se presenta en Apocalipsis 1, con todas sus características, se va a estar repitiendo y presentando de diferente manera a cada iglesia. Se presenta de una manera a la de Éfeso, a la de Esmirna y a cada una de las 7. Y tengo la sospecha que Él se presenta de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Porque yo voy a soñar que usted va a leer el capítulo 2 de Apocalipsis y el capítulo 3, solo 2 capítulos, durante esta semana para el otro viernes. Voy a soñar. Y usted lo va a hacer. Dice amén. Nuevamente los que hacen, a algunos evangélicos no les gusta que uno ponga ciertas figuras porque dicen esto y que lo otro. No, es solamente algo gráfico. Damos por sentado que lo que dibujan no es muy, pero nos ayuda. Note cómo este artista, porque son artistas, ¿verdad? Los que pintan estas cosas. Ve los candeleros, otros los dibujan como que son candeleros de 7 brazos, pero la Biblia solo dice candelabros, no dice necesariamente cómo eran. Pero lo que nos interesa es que aquí viene la explicación. ¿Nota usted que siempre que hay un misterio, el Señor trata de explicarlo? ¿No cree usted que en estos tiempos finales la novia va a recibir explicaciones, pero la que está en el Espíritu, la que tiene oídos para oír, la que tiene ojos para ver? Entonces nosotros lo que tenemos que anhelar es eso. Mire, hermano amado, ya no anhele ese carro último modelo que usted quiere, hombre. Si Dios se lo quiere dar, eso se llama añadidura. Y si Él se lo quiere añadir porque a usted no le hace daño, se lo va a añadir. Al fin y al cabo, después de usarlo un mes, usted se va a dar cuenta que después del olor a lo nuevo, ya no hay nada debajo del sol. Es que yo quiero esto, y trabajando y desvelándose y esto. Cuando el Señor lo que le quiere dar son oídos, lo que le quiere dar son ojos, porque para Él lo otro es bien fácil. Pero esto, ¿dónde lo compra usted? ¿Cuántas horas de trabajo va usted a trabajar para obtener oídos espirituales? No es así la cosa. Por eso, dicho sea de paso, vamos a cambiar el formato del ayuno. Amén. Y voy a invitar a todos los que puedan venir, porque necesitamos la escuela de la búsqueda de Dios. Con la ayuda del Señor, pídale usted al Señor que me dé mucha salud, que me dé garganta, porque los sábados voy a estar enseñando, pero voy a estar enseñando sin límite de tiempo.
Aquí yo tengo que poner hasta cronómetro para que usted no se vaya corriendo. Pero los sábados no. ¿Dice amén? Bueno. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, note que el que está hablando en primera persona es el Señor, a Juan, en la visión. Él explica. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles. Eso lo dice el Señor. Esa no es una interpretación sacada de la manga. Es palabra del Señor directamente. Los ángeles de las 7 iglesias. Bueno, aquí vienen las preguntas. ¿Se refiere a ángeles? O como dicen los tradicionales, que lamentablemente los tradicionales, los teólogos que creen saber mucho, siempre sus explicaciones, decía el hermano Otto, es la respuesta fácil, esa no es. Y entonces ellos interpretan que los ángeles de las iglesias son los pastores. O sea que usted me tendría que decir a mí angelito y no Mesa. Angelito Noriega. ¿Será que tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con seres ángeles que cubren, potestades de Dios que cubren iglesias. Pero no es el tema. Si tuviéramos unas 3 horas aquí para hablar, pues entonces nos podemos explayar. Pero eso lo vamos a hacer los sábados, con los 2 o 3 que van a venir. Y no lo voy a sacar por internet. Aló. Porque estamos muy acomodados. Todo lo queremos por internet. Muy bien. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ahora, yo quiero que ustedes se dé cuenta, si aquí hubieran 7 candeleros, el Señor estaba entre los candeleros. ¿Y qué estaba haciendo? Supervisándolos. Si los candeleros tenían luz, si los candeleros tenían aceite, si los candeleros estaban dando buena luz o no, o si había candeleros que estaban por apagarse. Acuérdese que a una de las iglesias le dice: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Juicio. Mire, el Cristo resucitado, con alto volumen que está viendo Juan en Apocalipsis capítulo 1, es el que va a juzgar a la tierra. Él no está jugando. Y muchos de nosotros pensamos que Dios juega con nosotros y que nos da toda la larga que querramos. Pero usted y yo tenemos que recordar que el Señor ciertamente es amor, pero también es fuego consumidor. Y entonces Él está supervisando los candeleros. En otras palabras, Él es el que supervisa como cabeza de la iglesia. Él es el que supervisa las iglesias. Y la iglesia es usted. Por eso es que no pueden haber cristianos en sus casas, sin congregarse. Todo aquel que en la red ya se acostumbró a solo en la red. Claro, puedes estar enfermo, puedes tener diferentes cosas por las que no vienes aquí a la iglesia, pero yo sí te digo, si solo te quedas en la red, no estás realmente creciendo lo suficiente. Por eso dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque hay misterio en la iglesia local. Dios hace que la iglesia se manifieste en grupos como estos y tiene una gran bendición. Aunque los hermanos lo miren mal, usted no viene a ver a los hermanos, hombre, usted viene a ver al Señor. Mire, si usted tuvo una experiencia con el Señor, aunque lo miren mal, usted dice, Dios la bendiga, adiós. Y usted no tiene problemas. Aleluya. Gloria a Dios. Ya casi terminamos porque vamos a ministrar. Notemos que a Juan
Le han abierto sus ojos y oídos espirituales. Las 7 iglesias, qué casualidad que hoy el país donde estuvieron esas 7 iglesias hace 2000 años es Turquía. Es impresionante cómo el tiempo puede botar toda la fe. Porque en el primer siglo, 7 iglesias que el Señor tuvo en cuenta para que de ahí sacar vencedores. Usted puede ver cómo están diseminadas en el territorio que actualmente es Turquía, pero Turquía hoy es musulmana. ¿Será que si el Señor no viene en 50 años, Guatemala va a ser, ¿saber qué? Porque su 50% de cristianos fríos, sin llenura del Espíritu Santo, permitieron que todo se fuera por la borda. Bueno, para meditar, terminando. Entonces en Apocalipsis 2 dice: escribe el ángel de la iglesia, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Note que el mensaje para Éfeso, ¿cómo se presenta el Señor? Como el que tiene las 7 estrellas. Y el que anda entre los 7 candeleros de oro dice esto. Nota cómo se identifica. Está diciendo: el que tiene el control sobre las iglesias y sobre los ministros y sobre los que cubren a los ministros, yo le voy a hablar a Éfeso. Y entonces, ¿qué le dice? Conozco tus obras. Él nos conoce, hermanos. Usted no vaya a creer que Él no nos conoce. Usted me puede jugar la vuelta a mí, a los ancianos, a los cabezas de área, a todos los de la iglesia nos puede jugar la vuelta. A Dios no. Tu fatiga y tu perseverancia. Mire, era una iglesia que se fatigaba sirviendo. Y era perseverante. Y que no puede soportar a los malos. ¿Se parecerá usted a Éfeso o usted anda abrazado de los malos? Eso confronta. Porque nosotros generalmente somos almáticos. Ay, pobrecito el que anda pecando. Usted ha leído que la Biblia dice que aquel que llamándose cristiano vive desordenadamente, con él ni siquiera comáis. ¿Ha leído eso en la Biblia? ¿Y por qué no lo practica? Ay, es que pobrecito, es mi amigo, yo creo que lo voy a jalar. Pero si no quiere dejar de vivir desordenadamente, tiene que aplicar ese pasaje. Lo llamativo es que al inconverso, con el inconverso sí puede comer. Qué llamativo ahora. Porque el inconverso no sabe, el inconverso no le ha amanecido, el inconverso todavía no conoce a Dios. Y entonces usted puede llevarle el mensaje, pero al que llamándose cristiano, estoy citando textualmente, vive desordenadamente, con él ni siquiera comáis. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ay, pobrecito. Si el hombre que se metió con la esposa de su papá hubieran seguido los corintios diciendo pobrecito, no se hubiera arrepentido. Porque el quitarle la comunión a alguien que vive desordenadamente llamándose cristiano, es decir, que es un nacido de nuevo, el quitarle la comunión puede producir, como dice ya la segunda epístola a los Corintios, la tristeza según Dios. ¿Usted sabe qué hay tristeza según Dios? Que le sobrevino a este hombre porque se arrepintió. Y entonces Pablo tuvo que decirles en su segunda epístola: ya está bien, ahora otra vez métanlo a la comunión, porque ya se arrepintió. No vaya a ser que su profunda tristeza vaya a provocar algo negativo en él. ¿Por qué las iglesias de estos tiempos no practicamos eso? ¿Por qué?
Porque somos almáticos. Pobrecito, pobrecita. Pero ese es otro tema. Y ya el tiempo se me fue. Dice, note qué interesante es esta iglesia. Y aunque la mayoría de teólogos ubican cada uno de los 7 mensajes en una forma cronológica, de tal manera que ubican a la iglesia de Éfeso como la iglesia apostólica del primer siglo, yo no lo voy a ver así, sino que lo voy a ver que los 7 prototipos de las 7 iglesias están en las iglesias locales. Aquí hay efesianos, hay esmirnianos, hay pergamianos o pergaminos de Pérgamo, sardinianos de Sardis. Y es de este prototipo que el Señor va a sacar vencedores, pero también van a haber muchos perdedores. Entonces dice, ha sometido a prueba. Mire, tenía tanta doctrina esta iglesia. Y ¿sabe qué es interesante? Que eso no lo dice la Biblia, pero la tradición, que yo creo que hay bastante donde investigar eso, indica que Juan estuvo en Éfeso. Juan, el apóstol, estuvo en Éfeso. Entonces, por eso se cree que esta iglesia tenía doctrina. ¿Y qué hacía? Ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no los son. Y los has hallado mentirosos. ¿Por qué nosotros, o la iglesia en general en el mundo, ha aceptado a esos miles y miles de apóstoles que no son? Porque la iglesia perdió la capacidad de probar apóstoles. Ahora note que ellos, dentro de estas frases hay un detalle muy interesante. ¿A quiénes sometían ellos a prueba? ¿A quiénes? A los que llegaban a la iglesia local y decían, yo soy apóstol fulano de tal. Por eso se tienen que probar a los que se dicen ser, porque normalmente el ministro genuino no lleva el título por delante. El ministro genuino solo funciona. Los que tienen ojos y tienen oídos disciernen la función ministerial. ¿Me están entendiendo? Por eso yo comprendo tanto a mi pastor, que no le gustaba que lo presentaran como apóstol. Hermano Otto, ¿cómo lo presentamos? Hermano Otto. O sea que los títulos no deberían de ir por delante. ¿Quién va a predicar? El hermano Sergio. ¿Quién va a predicar? El hermano fulano de tal. ¿Por qué tenemos que anteponer doctorados y apostolados y todo lo demás? ¿No será eso que no se está seguro de lo que se es? Bueno, Éfeso probaba a los que se decían ser y no los eran. Y dice que Éfeso los hallaba mentirosos. Pero el problema de Éfeso no era ese. Ahorita viene la denuncia de parte del Señor por medio del Espíritu. Porque yo creo que estamos viviendo tiempos donde el Señor va a denunciar a la iglesia con voz fuerte. Y el que va a tener oídos para oír, va a oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Buenas cosas. Pero aquí viene la denuncia en el verso 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Tendríamos que hablar mucho de esto y no hay tiempo. Vamos a tener que hacerlo quizá después. Pero váyase usted esta noche meditando cuál fue su primer amor en Cristo. ¿Cómo era usted cuando se convirtió? ¿Qué cosas hacía usted que ya no hace? Porque ahora es muy maduro. Está tan maduro que está por caerse del árbol. Y la fruta madura lo que hace es chupluc. Porque nosotros dejamos de hacer muchas cosas porque dice que somos maduros. Y lo que hemos hecho muchas veces es retroceder. ¿Qué significaría para Éfeso
lo que recibió de parte del Señor. Has dejado tu primer amor. Hay analogías que se usan en esto, pero que yo creo que no son tal vez las más adecuadas, porque dice que al primer amor no se le olvida. ¿Cómo que no se le olvida? Lo ideal es que el primer amor en el contexto bíblico sea la persona con la que te cases. Eso es lo normal. Porque si no, el corazón está lleno de amores. Pero aquí está diciendo que en el momento en el que la persona se encontró con Cristo y le abrieron los ojos por primera vez, esa persona amó con todo su corazón al Señor. Y eso le pasó a los de Éfeso. Claro, el trabajo lo hizo el apóstol, que llegó a Éfeso, sin duda, pero todo lo bueno que había hecho no era suficiente. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve hoy. Porque la denuncia fue: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Póngase de pie, hermano amado. Aleluya. Hemos terminado. Pero la invitación de esta noche, si usted quiere acercarse al altar, porque es una decisión suya, es examinarnos todos. ¿Cómo están nuestros oídos? ¿Cómo están nuestros ojos espirituales? Hace rato que no oímos nada que nos impacte. Hace rato que no vemos mucho. Antes quizá veíamos más, quizá antes oíamos más. Pero la invitación es: el que tiene ojos y oídos espirituales aún puede discernir su propia condición a través de los ojos del Espíritu. Entonces esta noche yo te invito, si te sientes bien, porque ya lo alcanzaste todo, quédate en tu silla. Pero si tú anhelas algo más, si tal vez la última frase, que es la denuncia a la iglesia de Éfeso de parte del Señor, que perdió el primer amor, porque solo quiero decirte eso en lo que pasas, los que se van a decidir. Cuando se pierde el primer amor, los síntomas son que todos los demás amores, cuales sean, toman relevancia en nosotros, en nuestra vida. Todo es más importante que nuestra relación con el Señor. Al principio, todo era importante, lo que se refería al Señor, y lo demás tomaba un segundo lugar. Por eso esta noche, abra su corazón, hermano, hermana. Deje que el Espíritu le hable. Porque los mensajes que vamos a oír siempre terminan: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo estoy seguro que el Señor nos quiere hablar personalmente. Él esta noche te puede decir también, como le dijo a Éfeso: yo conozco tus obras. Yo sé quién eres. Yo sé qué haces. Yo sé qué dejas de hacer. Sé lo bueno que hay en ti, pero también sé lo malo que está en ti. Y a Éfeso el Señor le dice: arrepiéntete. Y el arrepentimiento es cambio de mente, un volverse de lo que se estaba haciendo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.
Y recuérdese que el Espíritu dice: si vences, yo te voy a dar esto y esto y esto. Léelo en casa. Pero ese si vences está implícito que puede haber perdedores. Y serán aquellos que no quieren volver a sus primeras obras, volver a su primer amor. Señor, en esta hora clamamos, Señor, por misericordia para nuestras vidas. Esos ojos de fuego que escudriñan las iglesias, los candeleros, siguen escudriñándonos. Y hoy esos ojos te escudriñan, pero te escudriñan con amor. No para condenarte, sino para invitarte. Como lo está haciendo el Espíritu, como te está hablando hoy el Espíritu. Porque el Espíritu yo sé que te está hablando. Y si tú no estás oyendo, pídele al Señor que te dé oídos en esta noche. En el nombre de Jesús, hemos entendido que la llenura del Espíritu Santo es vital. Por eso, tú sabes cómo estás. ¿Estás fluyendo en los dones? ¿Estás fluyendo en lenguas? ¿Tienes esa libertad que tenías antes? Si no la tienes, ahí en este momento, dile: Señor, parte de perder mi primer amor es que perdí esto y perdí lo otro. Perdí las manifestaciones, Señor. Yo quiero volver a ese mover, pero se lo necesitas decir tú. Yo no sé si aquí haya personas que hoy saben que no han sido bautizadas. En esta noche el Señor lo puede bautizar. En esta noche el Señor la puede bautizar. Anhélelo. Abra su boca, que la llenará. Oh, Rabashira Kandanash. Oh, Rababasanda Kirabashanda, Rabakira Rabashanda. Hermanos de la alabanza, hablen sus lenguas. Ayúdenme aquí en el altar. Y Rabashara Kandanamash. Y Kanamashanda, Rabashiri Kirabarabashara. Y Kanamashanda, Rabasira Kanda, Rabasore Kenda, Namashara Barakenda. Los que hablan en lenguas, aquí hablen un momento sus lenguas. Anhelen ser llenos del Espíritu Santo, para que Él tome el control de tu vida, para que abra tus ojos, para que se abran tus oídos. Oh, caraba, shara, kenda, raba, sore, keira. Irra, sojaraba, shanda, raba, sore, kenda. Y kanama, shando, keira, rabasa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y caraba, sora, kanda, nama, shira, barakanda. Y caraba, sore, kenda, nama, shira, barakanda. Saharaba sore heira nama shanda. Fluye, abre tu boca. Irra soharaba shanda, raba soharaba shira barakanda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ira bajaraba shanda. Irra caraba shanda. Habla, abre tu boca, no hables en español. Irra masha. Y caraba sore kenda nama shira barakanda. Irra basore kenda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abre sus lenguas. Y carama shanda, con libertad, fluya, 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 fluya. Y rasoja jaraba shanda. Y caraba shanda, raba sore kendo. Y rababa shabara kendo, roba sira kaya bashara barakando. Oh, rabashtuki kademe shanda. Fluya. Fluya. Y rabaga sharabakanda rabasore kenda rabashanda. Que hoy pueda decir: estaba yo en el Señor, estaba yo en el Espíritu. Y rababa shirikira barabash.
Oh, Rababashira Kanda, Rabasore Keira. Ikanama Shore Keira, Rababasore Kenda, Nama Shirikira Bajaira. Oh, sí, Señor. Abre los ojos espirituales. Oh, abre los oídos. Opera, Señor, en tus hijos conforme a su fe. Y Kanama Shiri Virakanda. Oh, Ramamash Tore Kenda Nama Shiri Virakaira Rababashira Barakanda. Anhele los mejores dones, dice la palabra. Y Ramama Shiri Kira Rana Masore Keira Rarabasanda. Y Karabashanda. Oh, ahí donde estás, abre tu boca que la va a llenar. Recibe el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y Karabashanda Rabasore Kenda Ramasaya. Y que Manaba Siribi Karabashara Kendo. Y Rababa Shiri Virakanda. Solo estas experiencias con Él nos llevarán al primer amor otra vez, donde lo más importante es Él. Todo lo demás es añadido. Oh, Ratsukira Vashamdara Basore Kenda. Reciba. Fluye en lenguas. Hermano. Fluye en lenguas, hermana. Fluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Rababashiribira. Ikirabarabandora menamendo. Irake rarara mastore que serpeso. Rarabashtiru kiribira bahamdara babanda. Irabandara bababashi. Reciba visitación. Reciba llenura del Espíritu Santo. Reciba hoy. Irra soharaba shanda. Irra basa harabashto kendo. Irra mana mashira barakanda. Aleluya, aleluya. Ikana mashtore kendara babashti kiraba irara rabashore kendara basir barakanda. Irabara bara mama mashturi kiraba rabando. Irabana mana mama shir barakanda. Reciba en el nombre de Jesús. Aleluya. Unos minutitos más. Fluya. Deje que el Espíritu Santo lo llene. Deje que el Espíritu Santo la llene. Ahí donde está, si está enfermo, reciba sanidad. Reciba sanidad. Que su fe crezca. Reciba sanidad. Y Rababashá. Dios conoce su necesidad. Y Ramana Mama Shiribira Kandara Barababa Sorekendo. Y Rabarababa Shirikira
Que toda atadura sea rota.